Bien, continuamos con nuestra programación especial de este día del plebiscito constitucional 2020 en Chilena FM y en Canal 2. Y vamos a aprovechar de conversar unos instantes ahora con Humberto Buroto, quien fuera gobernador provincial de San Antonio, licenciado en Sociología, actualmente vicepresidente de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal, Humberto? Bienvenido a Canal 2, bienvenido a Chilena FM. Un gusto, Luis, verte nuevamente. Gran jornada hoy día la del plebiscito. Esperemos que todo transcurra, digamos, con orden, de acuerdo a la civilidad de los chilenos. Un saludo a Chilena y a Canal 2. Siempre es un agrado estar con ustedes. Bien, pues muchas gracias, Humberto. Bueno, para partir un poco, me gustaría que desde el ámbito tuyo, que es la sociología, y también toda la experiencia política acumulada, nos pudieses contar de tu perspectiva qué periodo histórico o de la historia estamos viviendo hoy día, 25 de octubre. Sí, mira, hay un escritor que se llamaba Stefan Zweig que escribió un libro muy bonito que hablaba de los momentos estelares de la humanidad. Acá estamos asistiendo a un momento estelar en la historia política de Chile. Hoy día la definición de abrir un proceso constituyente que está tomando la ciudadanía en las urnas va a significar un punto de inflexión en la historia. Probablemente la decisión que vamos a tomar, que están tomando todos los chilenos que están yendo a votar en este minuto, tenga consecuencias muy importantes en el desarrollo de Chile en el futuro 50 años y tal vez más. Eh, es un gran paso, es un paso además de superar la constitución generada en el periodo autoritario, pero más que el cambio histórico de lo que ya fue, yo creo que la gran pregunta es qué se ofrece al porvenir de Chile en este proceso de discusión constituyente. Y yo pensaría que aquí es buena la imagen de, más que mirar hacia el pasado, que nos podemos convertir en estatuas de sal sin desconocer el tremendo aprendizaje que ha vivido el país, ¿Sí? confiar en la sabiduría del pueblo chileno, en este minuto de decisiones y en el proceso que se abre una vez que leamos los resultados que el pueblo soberano ha expresado hoy día o está expresando hoy día en las urnas. Sí, en ese resultado que se espera para hoy hay varias alternativas. Está el rechazo, está el apruebo y del apruebo también se desprenden dos alternativas para lo que podría venir. Suponiendo, ¿no es cierto?, que ganase la prueba y se iniciara un cambio en la Constitución, ¿cuáles son las ventanas que se abren dentro de esta discusión en la sociedad chilena? Mira, a riesgo de que podamos tener que dar muchas explicaciones después, estoy dispuesto a correrlo. Yo creo que hay que abrirse a la opción de que aquí hoy día el apruebo gana. La gran pregunta hoy día es la participación de la ciudadanía. ¿Mm? Seamos claros, las posibilidades de que votando más del 50% de los chilenos el apruebo gane claramente es una probabilidad muy, muy real de acuerdo a las encuestas y los resultados que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, es muy probable que haya un triunfo del apruebo. La pregunta es si logra superar los 2/3 de la votación y con una participación alta, probablemente, ojalá mayor del 50%. Y el segundo elemento clave que me parece relevante es cuál es el mecanismo que vamos a tener para hacer esta nueva constitución. En cualquier caso, los dos organismos colegios que están planteados, yo creo que va a ganar la convención constituyente, es decir, 100% electa y de carácter paritario, pero ya eso marca un escenario de procesar todo este conflicto que hemos vivido desde el 18 de octubre del año pasado hasta ahora. Y que es el proceso de que ahí hay electos delegados, que tendremos que elegir en un futuro próximo, que están obligados a construir mayorías, a ponerse de acuerdo para hacer una constitución, no dos, una constitución. Yo creo que este ejercicio de ponernos de acuerdo en torno al escenario constitucional, independientemente de cuánto nos cueste, cuán bien logrado quede, ya es un ejercicio fundamental en una sociedad que aparece como escindida, con niveles de odio, incluso con algunos elementos de violencia, ya sea la violencia de la represión como la violencia de la protesta, amenazan con una imagen de un país escindido, dividido. Y la verdad es que el ejercicio de hacer una nueva constitución que tendremos que aprobar en otro plebiscito, ya de carácter de votación obligatoria, va a ser un ejercicio tremendo de diálogo, de encuentro y de construir mayorías. Y eso ya es un beneficio desde el punto de vista de la pacificación y también desde el punto de vista de la unidad de todos los chilenos. Claro, pero frente a esta discusión de la prueba del rechazo sale también una tercera voz, aquellos que dicen que hoy día lo que se va a votar o lo que se está votando no recogió precisamente lo que la gente reclamó en las calles. ¿Qué se le responde a ellos? No, claro, son las discusiones que se dan en los dos polos de esta posición. Uno podría también ver en el rechazo de algunos o en las disputas de aquellos que en el mundo de la derecha han estado por el apruebo y el rechazo,
una suerte de marginarse del resultado o del esfuerzo. Y también hay que asumir un dato que en mi opinión ya es sociológico, digamos, de estos actores que corresponden, no sé, gente que tiene profundos niveles de exclusión, altos niveles de frustración, grupos anárquicos o sobreideologizados, otros abiertamente delincuenciales que han promovido violencia que claramente no tiene que ver con el proceso constituyente, que no se les puede confundir con la movilización o protesta pacífica, incluso muy política de algunos, digamos. Yo creo que esa caricatura hay que terminarla y es un fenómeno de tensión, de violencia política que veremos durante todo el transcurso del proceso y probablemente durante mucho tiempo más. Está hasta ahora reducida a algunas poblaciones muy marginales de la ciudad de Santiago, asociada incluso al narcotráfico. Estaba también presente en las barras de fútbol, las barras bravas. Ese es un fenómeno sociológico de otro orden y sobre el cual yo todavía no he visto un debate serio ni del mundo político ni del mundo de las ciencias sociales de cómo lo vamos a tratar a futuro. Pero no podemos confundirlo con el proceso político que se abrió el 18 de octubre ni reducirlo a eso. Ese tal vez ha sido uno de los peores errores del gobierno. Claro, y en este aspecto entonces lo importante hoy día es, como usted muy bien explicaba, Humberto Buroto, es saber con cuánta votación, con cuánta gente, ¿no es cierto?, se va a saldar este plebiscito. Una gran participación sería sin duda lo más importante y lo deseable, pero en otro escenario, ¿cómo se vería el futuro? Por ejemplo, si no votase lo que la expectativa está pidiendo. Bueno, eso obliga aún más a dar respuesta. Seamos claros, en mi opinión, el proceso constituyente lo que marca es un escenario de cambios, abre expectativas de poder canalizarlo de manera pacífica. Pero efectivamente el malestar ciudadano, y hay que analizarlo bien. Es decir, hay dos grandes causas para el malestar ciudadano. Una, un modelo económico excluyente, con muchos elementos de marginación, tanto en pensiones, un servicio de salud, digamos, que tiene deficiencias gigantescas, injusticias varias, digamos, que hemos visto por la colusión y otro tipo de cosas. Eso promueve una indignación sin distinción de izquierda y de derecha, para que seamos claros. Al mismo tiempo, tú asocias a ese proceso del modelo económico excluyente, tú tienes un modelo de participación, de representación en el proceso político que ha entrado en crisis por la corrupción, por el aislamiento el presidencialismo extremo, en mi opinión, es una causa de esta crisis de representación, pero también la conducta política institucional de las élites empresariales y de las élites políticas. Y claramente hay un malestar bastante justificado de la ciudadanía que no se siente representada. Entonces, entramos a una situación en la cual los problemas son tan grandes, pero no tienen un canal de expresión democrático que permita canalizar ese descontento y hacer los cambios, que nos encontramos en esta situación de explosiones o estallidos. ¿Ah? Esto se vivió en otra época en Chile, la crisis de la chaucha en tiempos de Ibáñez, y resucitan precisamente discursos neoibañistas, ¿ah? Contra la política, contra los políticos, contra los partidos, pero la verdad es que no existe posibilidad de solucionar los problemas de esta profundidad, sobre todo los que vamos a enfrentar después de la pandemia. Acá la catástrofe de la pandemia es un desastre desde el punto de vista económico, sanitario, de tal magnitud que va a requerir esfuerzos con ideas novedosas, probablemente, como lo plantean incluso las instituciones más conservadoras del mundo, el FMI incluso y otros, que postulan intervenciones abiertas del Estado en la actividad económica. Piensen ustedes que Alemania acaba de estatizar Lufthansa, el paquete de Salvador de Merkel implica que el Estado se hizo cargo de Lufthansa. Acá en Chile eso, a ojos de algunos neoliberales, habría sido un pecado gigantesco. Pero vamos a enfrentar en la reconstrucción un desafío de esta magnitud. Por lo tanto, claramente hay un momento de cambios políticos que no basta solo el cambio constitucional. La constitución no va a cambiar mágicamente los problemas que tiene Chile. Sin embargo, sabemos ya, y la ciudadanía lo sabe, el 10% lo demostró, sin hacer modificaciones constitucionales, la posibilidad de que el Estado o la sociedad propiamente tal pueda hacerse cargo de los problemas es muy, muy remota y difícil. Por lo tanto, la Constitución va a remover algunos obstáculos que existen. Esta Constitución fue diseñada para cautelar una estrategia de desarrollo que ya se agotó y hoy día abrimos una nueva etapa en la historia de Chile. Cada generación tiene que resolver cómo combina los elementos de poder a través de su institucionalidad y de su estrategia de desarrollo para buscar los objetivos que tiene cada época. La nuestra, Lucho, trae nuevos desafíos nuevos, una incertidumbre tremenda respecto a cómo reconstruimos después de la pandemia, desafíos gigantescos en inteligencia artificial. Hoy día el proceso de la pandemia que ha hecho que estemos todos conectándonos de manera virtual, también está acelerando la utilización de robots y el desplazamiento de mano de obra a actividades robóticas.
Tenemos un desafío de calentamiento global que no es solo una cuestión de radicales ecologistas, hoy día hasta el Papa y otros postulan la urgencia de este fenómeno. Por lo tanto, también nos da una oportunidad de poder enfrentar los desafíos del porvenir con mayor profundidad de los que se han discutido hasta ahora en la sociedad chilena. De Rodrigo, estamos conversando junto a Humberto Buroto, licenciado en Sociología, vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana. Humberto, bueno, hoy día, como usted muy bien mencionaba, todo esto se atraviesa producto de que estamos en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo. Pero obviamente que la situación complicada en Chile comienza con el estallido social. ¿Qué hubiese sido preferible o qué es peor? ¿La pandemia empeoró las cosas o sirvió para poner un poco en pausa lo que era el estallido social? No, claramente la pandemia logró, digamos, calmar los ánimos porque enfrentamos a un enemigo. Este enemigo sí que es peligroso y mayor, ¿ah? Contrariamente al diagnóstico del plan Z del presidente, que estaba absolutamente errado y nos ha dejado en un soberano ridículo a nivel mundial. Pero además también para entender lo que ocurrió ahí, o sea, el conflicto social estaba alejado de la élite política. Piensa tú que estaba en el Parlamento discutiéndose una reforma previsional que no modificaba el sistema de FP. Estaba discutiéndose una reforma tributaria que según grandes economistas, digamos, permitía a los grupos más ricos evadir impuestos o eludir. Eh, Ese era el país de la élite extraviada. Yo creo que esos fueron los elementos que provocaron parte de la gran rabia que se expresó después del 18 de octubre. Por cierto, tenemos un desafío ahora distinto. La pandemia efectivamente puede haber calmado los ánimos, nos dedicamos a salvarnos la vida, pero se desnudaron todos los otros vacíos. Un ministro de salud que descubrió que habían pobres en las comunas del sur de Santiago, cómo quedó desnudo nuestra contradicción de un sistema de salud privado a un sistema de salud público, no solo en Chile. El presidente Macron dijo, pero esto demuestra el absurdo de creer que aquellos que pueden pagar una buena salud con eso se mantienen sanos, cuando lo que necesitamos ahora es que todo el resto de los humanos estén sanos, porque si no nos contagiamos. La teoría esta de que la salud es un mero producto transable en el mercado resultó no solo ser ilógica, sino que además ineficiente y, en mi opinión, hasta antipatriótico. Revivo el término patriótico porque, por alguna extraña razón, en estos tiempos de debate, a la gente se le olvida efectivamente qué significan estos conceptos y hoy día son más necesarios que nunca, no solo para unir, no solo para honrar banderas, honrar la historia, sino que fundamentalmente para redescubrir al soberano puro, al pueblo de Chile. Si la nación chilena está compuesta por gente de carne y hueso de todas las clases sociales y efectivamente a los verdaderos patriotas les debiera preocupar la gente de carne y hueso que más sufre. Así es. Humberto, bueno, dejamos un poco de lado la contingencia actual y centrémonos ahora un poco en los modelos, porque obviamente si gana el apruebo, va a tener que entonces hacer un reemplazo de la Constitución. El problema es, y nos preguntamos, bueno, la vamos a cambiar, pero ¿por qué? Y ahora viene la discusión efectivamente de cuáles son los modelos que podrían entrar en la discusión en, pongámonos en el caso que sea la Asamblea Constituyente. Sí, claro, mira, yo he visto con harto optimismo lo que ha ocurrido en ese debate. Es cierto que antes del plebiscito es primigenio. Me ha tocado estar en innumerables foros con gente de derechas, de izquierdas, del Frente Amplio, de los que están en la derecha, incluso por el rechazo. Y me queda claro que a nadie se le ocurre que la nueva constitución, no voy a decir las cosas obvias, porque que nadie se le ocurre estar por la monarquía, ¿ya? Pero todos apuntan a un debate sobre cómo hacemos una mejor democracia. Ese es un gran componente que yo creo que tiene un gran protagonismo. La Constitución no solo es un conjunto de regulaciones para ordenar la participación, también es una promesa. La profundización democrática me parece que es un componente relevante. A mí me parece que en ese campo es especialmente esperanzador la lógica de cómo esto se plasme a nivel de la base en el pueblo. Es decir, por ejemplo, desde los cabildos o desde las juntas de vecinos hacia arriba, la posibilidad de que los ciudadanos tengan más atribuciones y por lo tanto más responsabilidades. Fíjate, cuando le pedimos a la gente que vote o que participe, pero no le pedimos la obligación de votar, pero no le damos atribuciones, por ejemplo, para echar un alcalde corrupto, este principio democrático como es el referéndum que existe en tantos países del mundo, obviamente que son principios que no se pueden abusar, tienen que tener regulaciones, pero son derechos. Hoy día en Chile nosotros tenemos derecho a dos cosas: a elegir y ser elegidos y el derecho a pedir. Las antiguas generaciones están muy claritas en el derecho a pedir, las nuevas menos.
terminan gritando, ¿ya? Pero la posibilidad de remover autoridades también es un derecho democrático que en Chile no hemos ampliado. Y por lo tanto, mira, el propio proceso constituyente va a implicar que los cabildos se vuelvan a reunir. La posibilidad de que los que estén en la asamblea, en la convención constituyente o constitucional, escuchen qué es lo que piensa la comuna de San Antonio o las comunas, pasan por un espacio, digamos, democrático. Chile se fundó en cabildos. A mí me parece que sería bueno ponerlos en la Constitución y regularlos de tal manera que fueran instancias plenamente democráticas, porque después del 18 de octubre fueron los que pusieron racionalidad en este debate. No fueron las élites políticas, no fue el gobierno, fueron precisamente el esfuerzo de muchos chilenos en esos cabildos. La promesa democrática me parece que va a la Constitución, yo creo que va a haber acuerdo. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante la idea de tener gobiernos semipresidenciales, es decir, más flexibles que permitan, digamos, acomodos de mayoría y minoría, menos radicalizadas en los términos de izquierda a derecha como están en Chile. Es un cambio de paradigma importante ese. Claro, un cambio de paradigma muy profundo. Tal vez el tema donde hay mayores temores, sobre todo por el mundo más conservador o por los grupos económicos, apuntan a las necesarias modificaciones a la estrategia de desarrollo, ¿no? Claramente, la Constitución está hecha para defender un modelo económico, un modelo inspirado en los principios neoliberales, con grandes defensas a la propiedad privada. Es tal vez el derecho más protegido en esta Constitución, no es la salud ni la vida, es el derecho a la propiedad. Y ahí claramente, digamos, donde empieza el debate de verdad. Ahora, yo tengo la impresión de que a nadie se le ocurre recetas, bueno, más de alguno puede ocurrírsele recetas centralistas o de los socialismos reales, pero la verdad de la milanesa es que yo creo que acá hay un gran acuerdo social en torno a que Chile tiene que tener una economía mixta, ¿ya? Y tal vez, y ahí sí yo soy un poquito más avanzado, o tal vez hemos trabajado más el tema, pero hay un debate abierto. Yo creo que sería muy importante que toda la ciudadanía tuviera claro que tenemos que defender tres grandes áreas de la economía en la sociedad chilena. Uno, garantizar que el sector privado, el mercado, el emprendimiento tuviera las estabilidades y las certezas jurídicas para poder funcionar. Pero lo que no debe ocurrir es que tengamos al sector propiamente estatal, es decir, de la actividad económica o de incentivo al desarrollar nuevas industrias tan necesarias en sociedades como las nuestras, sin un estatuto que cautele eso. La posibilidad, por ejemplo, de desarrollar la acuicultura en Chile o desarrollar la refinación del cobre y nuevos productos de nuestra gran riqueza que es el cobre, a través de la acción del Estado, el incentivo a la ciencia y la tecnología, es un error que no tengamos regulado de tal manera que esas instituciones puedan funcionar. Y también un área de la economía solidaria, las cooperativas, la posibilidad de que las fundaciones sin fines de lucro, por ejemplo, puedan tener un estatuto. Piensa tú que la capa media chilena obtuvo casa mediante las cooperativas de ahorro y crédito durante muchos años en la historia de Chile. Claro. Y solucionaron muchos problemas, de hecho. Y desgraciadamente durante el régimen militar la cooperativa fue destruida. Yo creo que esa área de la economía más solidaria, que además son componentes esenciales para la reconstrucción. Bueno, y cada generación verá, ya no en un debate constitucional, cuánto pone de una, cuánto pone de la otra, pero lo que no puede hacer es destruirse uno de esos tres grandes sectores de la economía. Yo creo que con ese consenso en una constitución podemos dar certeza de que los cambios en la estrategia de desarrollo pueden ser absolutamente beneficiosos para el país. Y por último, me parece que es muy claro que hay un clamor popular por convertir los derechos económicos sociales. Voy a partir por el más grande, el más importante, el trabajo, la libertad sindical, el derecho a la sindicalización, a la organización, es decir, a que los trabajadores puedan participar en el aparato económico. A mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera un incentivo tipo el alemán, digamos, la lógica de crear cogestión en las empresas, es decir, que los trabajadores participen en la dirección de las empresas y también en las utilidades de las empresas. Ese es un desafío, ¿eh? No digo que se resuelva a través de la Constitución, pero hacia allá debiera funcionar una empresa moderna en un país como Chile que quiere entrar a nuevas áreas de producción. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, de tal manera que los ciudadanos pudieran sentirse protegidos y garantizados. Cuando discutimos sobre el Estado, estamos viendo una entidad que es posterior a la persona humana. Por lo tanto, la única justificación ética de un Estado es la satisfacción de las necesidades y la posibilidad de que los ciudadanos que construyen ese Estado puedan alcanzar la felicidad. Yo creo que ese es un principio universal y creo que puede estar garantizado. Entonces, creo que el debate constitucional nos va a llevar a tocar los temas de fondo y a construir una promesa común, ¿no? La Constitución es una promesa común. Yo hoy día grababa un video y hablaba de esa parte del himno, porque lo hacía al lado del mar,
que ¿Ya? dice, ese mar que tranquilo te baña y te promete un futuro esplendor. Efectivamente, nuestra constitución, si la hacemos bien, si ponemos la voluntad, si eso asegura un pacto social de verdad a largo plazo, puede efectivamente ser la promesa de nosotros mismos sobre un futuro esplendor. Y que nuestro mar sea nuestro mar. Sí, no de 5 familias como es Claro, hoy día. exactamente. Bueno, esta es una pregunta que le hemos hecho a todos quienes han participado en nuestra entrevista y la primera tiene que ver, algo sesgosa, pero aquí una definición. ¿Qué es lo que debería saldar en concreto la nueva constitución con la sociedad chilena? Yo creo que el principal compromiso es eliminar los obstáculos que tiene la sociedad chilena para hacerse cargo de su historia. No puede ser, por ejemplo, y pongo este ejemplo, que el otro día en el Senado hayan votado con respecto a la legislación del agua y 24 senadores votaron a favor del cambio, 12 votaron en contra del cambio. Y uno diría, bueno, eso en el fútbol es 2-1, ¿ah? ¡Ganamos! No, pues, no se produjo el cambio. Entonces, cuando una mayoría, que es casi 2/3 en el Senado, no logra significar el cambio que esa mayoría postula, claramente el pueblo de Chile, los que votaron por esos senadores, no están logrando cumplir los objetivos. Eso es lo primero. Si la Constitución, las reglas no reajustan las condiciones de poder y una minoría que defiende intereses tan críticos como, por ejemplo, poner en cuestión precisamente el acceso al agua, puede bloquear el cambio, como lo ha hecho durante 30 años, claramente, y estamos hablando de poderes tremendos, en mi opinión, este es el corazón del tema de la corrupción, porque si no tenían esa minoría por vía de elecciones, había que financiar las elecciones de otros para conseguirlas. O sea, la madre del cordero de la corrupción es precisamente la inversión económica, el que tenía la plata para comprar parlamentarios, y es precisamente lo que ocurrió. Lo vimos en Penta, lo vimos en Suquimich. Entonces, ese primer punto es clave para la paz en Chile. No quiero hacer propaganda sobre el rechazo de la prueba ahora, al menos cuando la gente está votando, pero claramente la posibilidad de conducir en paz este proceso implica cambios. El mantener las cosas tal como están o tratar de que no cambien implica que inevitablemente se llega a otra violencia, que es la necesaria represión, que hoy día un sector de la sociedad cree que es suficiente para conducir este proceso. La paz, por tanto, está en juego en la capacidad del pueblo de cambiar las condiciones en las cuales actualmente nos desarrollamos. Claro, y la otra consulta es al revés, a su juicio, y si seguimos con esta tesis de que va a ganar el apruebo y se va a hacer una nueva constitución, ¿qué elemento debiese borrarse para siempre de la constitución de Chile? ¿Elemento? Completamente. Mira, yo creo que, pues, voy a ser muy claro, yo creo que hay muchos elementos y articulados. Este tiempo ha servido para que mucha gente lea la Constitución. Yo la he leído muchas veces desde que era muy pequeño. Yo vengo participando en esto de cambiar la Constitución desde el Caupolicán, cuando don Eduardo Frei encabezó la posición contraria, Eduardo Frei Montalva encabezó la posición contraria a la Constitución. Yo estaba a cargo del foco, ahí arriba, tenía 18 años. Sí, cuando se llamó la Ahí votación de la dijimos, constitución del 80, que se exactamente, hizo y estuve en y San de una forma Antonio. absolutamente distinta a como se hace ahora. Estuve en San Antonio precisamente, paradójicamente a mí me designaron vocal de mesa y yo estuve ahí en Villa Italia, en un colegio, y te cuento porque el fraude fue tan obvio que estaba un señor de apellido polaco de presidente de mesa, designados todos, no habían registros electorales, a la gente le recortaron el carnet, la gente podía votar en cualquier mesa, me recuerdo, no había un registro. Los profesores del Instituto del Puerto que me conocían fueron a votar a mi mesa. En mi mesa ganó el no. Y yo fui con el paquete de los votos, las colillas a entregárselos, se entregué a unos militares, lo tiraron arriba de una camioneta, el paquete se abrió, se desparramaron los votos, era realmente un escándalo. Pero lo que ya me sorprendió tremendamente es que yendo con una radio a pilas en la liebre de la cual yo bajaba desde Villa Italia a Barrancas, donde vivía, escuché que en mi mesa había ganado el sí en un cómputo flash, rapidísimo, lograron transmitir en la red, y los medios de la época, no recuerdo si era la Sargento Aldea, el cómputo oficial, y dijeron que en mi mesa, donde había ganado el no, yo había sido el secretario, había ganado el sí. Un fraude escandalosísimo. Yo borraría de la Constitución, o quiero que desaparezca una interpretación del principio de subsidiariedad, que está hecho para que el Estado no usurpe las acciones o las iniciativas de la ciudadanía. Por ejemplo, que el Estado no pretenda controlar las juntas de vecinos, los cuerpos intermedios, las empresas, las organizaciones sindicales, incluso los partidos políticos,
se haya convertido en una defensa sacrosanta que impide al Estado participar en la acción económica. Y si tú me preguntaste así derechamente, ¿qué es lo que tiene que desaparecer? Todas las normas que tienen una protección tan exclusiva de la propiedad que impiden que la propiedad esté al servicio del bien común. Esa transformación constitucional en la Constitución del 25 se hizo para poder hacer reforma agraria. Esas transformaciones constitucionales se hicieron en los años 40, cuando hubo que hacer una corporación de desarrollo en Corfo. En otras palabras, sin las modificaciones que se hicieron en esas épocas a esos principios que reducían la propiedad y la convertían, digamos, en un bien sacrosanto, que impide a la comunidad hacerse cargo del bien común, todas esas definiciones yo creo que tienen que cambiar. Y si bien es cierto, yo soy un respetuoso de la propiedad privada y creo que hay que darle certeza, no puede ser un bien que impida el bien común. Por ejemplo, libertad de precio en los medicamentos, cuando es una prestación de salud, en la forma en la que se da hoy día y produce colusión, es inaceptable que esté amparada en la Constitución. La imposibilidad del Estado de ejercer roles solidarios o regular para hacer roles solidarios en materia previsional es inaceptable desde todo punto de vista moral, porque ningún sistema puede garantizar el bienestar de las personas si no existe solidaridad en cuestiones tan básicas como, por ejemplo, en la previsión, en la salud, en una sociedad, digamos, que pretenda llamarse una sociedad unida. También es un concepto patriótico en el cual el interés patriótico obliga a esos elementos de solidaridad y esos elementos hay que cambiarlos de la Constitución de 1980 porque solo buscan la defensa de los intereses de unos pocos. Bien, Humberto, yo le quiero agradecer estos minutos que hemos podido conversar a media jornada de lo que es este plebiscito constitucional, pero obviamente tiene los minutos finales para alguna reflexión que quiera hacer antes de concluir la entrevista. No, yo te agradezco la participación aquí, Luis. Siempre tus preguntas son tan serias y punzantes, pero lo más relevante, en mi opinión, es la conducta de quién es el soberano. Hoy día está yendo a votar la gente, el pueblo chileno. Tenemos que inclinar nuestra cabeza ante el resultado. Va a hablar el pueblo soberano. Por lo tanto, quienes estuvieron por el apruebo y el rechazo tendremos que acatar hoy día en la tarde cuando tengamos los resultados. Tengo una profunda confianza en el pueblo de Chile, yo soy un demócrata, me califico así, he intentado actuar así durante toda mi vida política, y para ser demócrata uno tiene que confiar en la sabiduría del pueblo, en la sabiduría de la gente sencilla, a veces que tiene poca educación, pero tiene la sabiduría del sufrimiento o de enfrentar los problemas cada día. Yo tengo una profunda confianza en la sabiduría del pueblo, que hoy día va a abrir caminos de entendimiento, de cambio, de un cambio inteligente, de un cambio profundo, pero al mismo tiempo pacífico. Así que yo creo que tenemos que tener mucha fe en la democracia y mucha fe en nuestro pueblo. Ahí está el porvenir de Chile. Y por lo tanto, los medios de comunicación, aquellos que participamos en política, tenemos que cubrir esto con mucha humildad, porque hoy día quien habla es el verdadero soberano de Chile, el pueblo de Chile. Muchas gracias, Humberto. Gracias. Humberto Buroto, licenciado en Sociología, ex gobernador provincial de San Antonio y, por supuesto, vicepresidente de la Democracia Cristiana, ha estado conversando hasta ahora acá en este especial de transmisión que tenemos este día 25 de octubre acá en Chilena FM y Canal 2. Seguimos ahora con nuestra programación.